¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Canadá. Yo soy el director de Enfoque Global en América Latina y para que ustedes me conozcan un poco mejor, yo fui pastor en México por 26 años. Mi linda esposa Xochitl y yo pudimos fundar 3 iglesias, las cuales tuvimos el gusto y el honor de pastorear durante esos 26 años. Nosotros tenemos una sola hija, nuestra hija Nayeli, que nació en la Ciudad de México. Ella terminó su maestría en el seminario Fuller en Pasadena, California. Ella trabajó un poco de tiempo con el Centro Mundial de Misiones y ahora ella y su esposo y nuestro único nieto son misioneros en el sudeste de Asia, en el país islámico más grande del mundo. Para mí, fue un gusto de poder iniciar el Ministerio de Enfoque Global hace unos 8 años atrás. Hoy en día nosotros estamos mentoreando en un proceso misional a cientos de iglesias alrededor de América Latina en 15 países distintos. Tenemos 10 directores en América Latina que están mentoreando, facilitando nuestro proceso. Y si usted quisiera aprender más acerca de nuestro proceso, puede visitar nuestra página web, que es enfoqueglobal.org. El tema que me han pedido los hermanos de Comina y el pastor David Munduy, que les hable el día de hoy acerca de haciendo discípulos que pueden tener un impacto global. Déjenme repetirlo una vez más. Haciendo discípulos locales que pueden tener un impacto global. Yo quisiera leerles un pasaje en la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 5 hasta el verso 9, que Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y me gustaría que pusieran mucha atención a lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica. En el versículo 5 de capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses, Pablo dice lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo está diciendo, ustedes fueron nuestros discípulos. Ustedes llegaron a imitarnos a nosotros los apóstoles. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplos de todos los que están en Macedonia y en Acaya que han creído. Y nota lo que dice versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está hablando con sus discípulos en la iglesia de Tesalónica, y Pablo está diciendo, ustedes llegaron a ser buenos imitadores de nosotros. Y de hecho, es exactamente de qué se trata el discipulado bíblico. Es entrenar a otro creyente para seguir a Cristo, para caminar con Cristo, para obedecer a Cristo, tal como yo estoy obedeciéndole al Señor Jesucristo. Pablo llegó ahí en medio de gran tribulación, como dice el pasaje, y no obstante, él fue fiel a predicar el evangelio, extender el reino de Dios. Y ahora él está escribiendo 30 años después, y él está diciendo, discípulos míos ahí en Tesalónica, ustedes nos imitaron muy bien, porque partiendo de ustedes allá en Tesalónica, no solamente han impactado la ciudad de Tesalónica, pero han impactado Macedonia, la provincia. Y no solamente han impactado la ciudad y luego la provincia, pero ustedes han impactado la siguiente provincia, cuál es Acaya.
Y si esto fuera poco, Pablo dice, y también ustedes han ido, su fe en Dios se ha ido a todo lugar. Y Pablo literalmente dice algo muy interesante. Dice, porque nosotros llegamos a ciertos lugares en nuestros viajes misioneros y ellos nos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. ¿Sabe por qué personas en lugares lejanos pudieron conocer la historia de los discípulos de Tesalónica? Porque los tesalonicenses ya habían llegado a predicar el evangelio. En otras palabras, esto fue lo que Pablo hizo. Pablo hizo discípulos locales dentro de Tesalónica que tuvieron un impacto global. Ellos impactaron su propia Jerusalén, Tesalónica. Ellos impactaron su Judea, cual es Macedonia. Ellos impactaron su Samaria, cual es Acaya. Y luego Pablo dice, y en todo lugar vuestra fe en Dios. Yo he estudiado la iglesia de Tesalónica. ¿Sabe que en los primeros 100 años los tesalonicenses enviaron misioneros a Europa, al norte de África, Asia Central y hasta China llegaron misioneros de la iglesia de Tesalónica? ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando fundó la iglesia, él comprendió cuál es el objetivo de la iglesia. Y el objetivo de la iglesia es reproducir discípulos locales que pueden tener un impacto global. Y es exactamente lo que nuestro mundo hoy en día necesita. La iglesia es la clave. No es el discípulo tanto la clave, sino la iglesia es la clave. Si hay que cambiar algo, necesitamos empezar a cambiar nuestras iglesias. Y si nosotros vamos a producir discípulos que pueden tener un impacto global, tienen que ser formados dentro de iglesias que estén teniendo un impacto global. Primero se tiene que entender qué es lo que Dios pretende, qué es lo que Dios desea lograr a través de todo lo que Él está haciendo. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia es una sola meta. Dios está estableciendo su reino. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro gran Dios, está estableciendo su reino entre todas las tierras, todas las etnias, todas las tribus, de todas las lenguas de la tierra. En el principio de la Biblia, cuando Él le da el primer mandato a Adán y Eva y les dice, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, ese mismo lema de que Dios le da a sus siervos la misma tarea de fructificarnos, de multiplicarnos y de extendernos o llenar la tierra de la presencia, de la gloria de Dios desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ese mismo hilo podrás encontrar a través de toda la Biblia. Y ciertamente esa es la razón por la cual Cristo formó a la iglesia. La iglesia existe para la misión de Dios. La iglesia no existe para celebrar cultos o para edificar templos. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de que hagamos cultos o que construyamos templos, pero muchas veces la iglesia se desvía de su propósito, objetivo original y empieza a enfocarse tanto en los cultos y en los templos que nosotros hemos creído que la razón por la cual la iglesia existe es para nosotros mismos, para nuestra comodidad, para nuestros cultos, para mejorar nuestros cultos, para que nuestra gente esté más cómoda dentro de la iglesia, para que más personas puedan llegar a la iglesia. Y necesitamos recoger más dinero para que podamos tumbar las 4 paredes y hacer nuestro auditorio más grande aún todavía y hacerlo más moderno para que la gente pueda tener una experiencia más agradable. Y al fin de cuentas, ¿saben lo que hemos hecho? Hemos hecho el objetivo de la iglesia nosotros. Nosotros somos el objetivo de la iglesia. Y déjame ser bastante claro y bastante específico en lo que voy a decir a continuación.
Iglesias egocéntricas nunca van a producir discípulos locales que pueden impactar a las naciones. Nuestros discípulos son un reflejo de quién somos nosotros en cuanto a la iglesia. Por eso, la clave para ser discípulos locales que pueden tener impacto global es la iglesia. Yo estaba escuchando una cita el otro día de un gurú de liderazgo y él dijo lo siguiente: nuestra cultura es el obstáculo más grande que tenemos en cuanto a la estrategia. Muchas veces nosotros tenemos tremenda estrategia. Tenemos una estrategia de ganar las naciones para Cristo, de enviar más misioneros, de establecer el reino de Dios. Pero la cultura particular de nuestra organización, la cultura de nuestra iglesia, no refleja la estrategia. En otras palabras, nuestra cultura es egocéntrica, pero nuestra estrategia es teocéntrica, o sea, centrado en la gloria de Dios en todas las naciones. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿Nuestra cultura o nuestra estrategia? Y lo que dijo este gurú de liderazgo es que todos los días, todo el día, cultura gana sobre estrategia. Déjame repetir eso. Todos los días y todo el día, nuestra cultura siempre va a triunfar y ganar sobre nuestra estrategia. Así que podemos tener planes estratégicos tremendos, pero si no estamos dispuestos a cambiar la cultura egocéntrica de nuestra iglesia, no vamos a producir discípulos que impactan a las naciones. Y ahí es donde tenemos que comenzar, cambiando la cultura de nuestra iglesia. Si nuestras iglesias van a producir discípulos localmente dentro de nuestras congregaciones, que van a impactar localmente y las naciones, entonces tenemos que cambiar tres aspectos. Necesitamos, en primer lugar, una iglesia con visión global. Una iglesia que tenga visión global. Dije hace un segundo de que la iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para una misión. Y realmente lo que necesitamos hacer es reevaluar nuestra teología del reino. Yo recuerdo hace poco que yo estaba en una iglesia en un país de Centroamérica, en una iglesia bastante grande, y el pastor predicó un sermón entero acerca del reino de Dios. Pero ¿sabe lo que me di cuenta más o menos a los 5 minutos del mensaje? Aunque él estaba utilizando la terminología correcta, el reino de Dios, tenemos que agrandar el reino de Dios, pero realmente él había asociado su propia congregación local con el reino de Dios. En otras palabras, todo el sermón se trató de cómo su iglesia debería de crecer, cómo deberían de establecer presencia de su iglesia, de su logotipo, del nombre de su congregación en diversas ciudades para crecer el reino. Perdón, hermanos, la iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para la misión por la cual Dios la fundó. Y esa misión es establecer no el reino de la iglesia, no el reino de un pastor. Yo fui pastor por 26 años, sino el reino de nuestro Dios. El reino de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro objetivo no es hacer discípulos que solamente sean buenos miembros de la iglesia o líderes dentro de nuestra congregación. No. Nuestro objetivo, si nuestra iglesia tiene una visión global, es de formar discípulos que pueden ayudar con la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Y la misión que Dios le ha dado a la iglesia es establecer el reino de Dios en todas las naciones de la tierra.
en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, el último libro de la Biblia. Hace rato mencioné el primer libro de la Biblia. Ahora estoy mencionando el último libro de la Biblia. Dice el apóstol Juan: después de esto, miré, he aquí, una gran multitud a la cual nadie podía contar, de todas las naciones, lenguas y tribus sobre la faz de la tierra, todos vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está en el trono. Mis queridos hermanos, esa es la razón por la cual existe la iglesia. La iglesia no existe solamente para alcanzar la comunidad latina dentro de mi ciudad. La iglesia no solamente existe para alcanzar a la ciudad y hacerse una iglesia grande. No. La iglesia es parte, es una pieza del rompecabezas para poder extender el reino de Dios a todas las naciones. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer todo posible para extender el reino de Dios a todas las etnias de la tierra. Necesitamos una visión global que se refleja en la vida cotidiana de nuestra iglesia. El problema es de que nuestra cultura es egocéntrica. Todo gira alrededor de la iglesia y sus cultos. Pero queremos decir que queremos producir discípulos que van a alcanzar las naciones, y sencillamente no va a suceder. Iglesias egocéntricas producen discípulos egocéntricos, y cuando todo gira alrededor del siguiente culto en fin de semana, alrededor del siguiente sermón o serie de sermones que vamos a predicar, o la planta física, eso va a ser el énfasis de nuestros discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos que nosotros nos reproducimos son un reflejo de nosotros mismos. En nuestro proceso de enfoque global, este es uno de los temas que nosotros más abordamos, a tratar de ayudar a cambiar la cultura de la iglesia. La única forma de que la iglesia va a tener un impacto global y tener discípulos que enviemos a las naciones es cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar la cultura interna de nuestra iglesia. Una de las primeras cosas que nosotros ayudamos a una iglesia es alinearse alrededor de la misión de Dios. Y en este proceso ayudamos a la iglesia a desarrollar una declaración de propósito. Y en esta declaración de propósito refleja por qué nuestra iglesia existe. Nuestra iglesia existe para glorificar a Dios. Pero ¿cómo nuestra iglesia glorifica a Dios? Formando discípulos comprometidos a Cristo, siendo y haciendo discípulos de Cristo, formando la clase de discípulos que estén predicando el evangelio localmente y globalmente. Y cuando una iglesia empieza con una declaración de propósito que refleja el corazón de Dios para todas las naciones, y luego todos los miembros de la iglesia se aprenden esa declaración de propósito, desde los niños hasta el adulto más mayor de la iglesia, ¿sabe lo que hace? Alinea el objetivo y la expectativa de cada miembro de la iglesia. Y cada miembro de la iglesia entiende: yo no existo en esta iglesia solo para asistir cultos. Yo no existo en esta iglesia solamente para hacer algún servicio, enseñar una clase, levantar los himnarios después del culto, acomodar las bancas o las sillas. No, sino que yo existo para extender la gloria de Dios desde mi Jerusalén hasta lo último de la tierra. Porque en esencia, la declaración de propósito de una iglesia es la declaración de propósito de los miembros de esa iglesia, de cada creyente que se ha conformado parte de este cuerpo local. Una segunda cosa que hacemos en este proceso de alinear a la iglesia, nosotros ayudamos a la iglesia a cultivar una mentalidad misionera en que en cada ministerio, cada semana se está mencionando misiones.
se está educando acerca de misiones, se está exponiendo a los miembros de la iglesia y de tal ministerio sobre las misiones y la misión de Dios, y luego se les está dando la oportunidad de experimentar personalmente la misión de Dios en diferentes proyectos y en diferentes oportunidades que ellos tienen. Antes que mi hija se casara con nuestro yerno creció como hijo de misioneros de la India. Así que él creció en el campo misionero. Y cuando él vino a nuestra iglesia para visitar a mi hija antes de que se casaran, estábamos sentados enfrente con el pastor de la iglesia lo quería conocer, y estaban ellos dos sentados ahí enfrente, nosotros en la hilera de sillas atrás de ellos, y luego el pastor empezó a mencionar diferentes proyectos de misiones que se estaban llevando a cabo en esa semana. Y luego la iglesia comisionó 3 equipos que estaban saliendo para países distintos. Y luego él habló acerca de la traducción de la Biblia que nuestra iglesia había financiado para los kurdos en el Medio Oriente. Y luego de un hospital que habíamos construido en Haití y los diferentes proyectos. Y mi futuro yerno volteó y me dijo: Señor Canadá, ¿por qué no me dijo que este fin de semana era la conferencia misionera aquí en su iglesia? Y yo le dije: Mateo, no es la conferencia misionera de nuestra iglesia. Es cada domingo en nuestra iglesia. La única forma que nosotros vamos a producir discípulos localmente que tengan una visión de impactar las naciones globalmente es cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestra cultura y tener una iglesia que todo en la iglesia gira alrededor de la visión magna de Dios de Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Establecer el reino de Dios entre todas las etnias, y esa visión impregna cada área de nuestra iglesia. Esa visión impregna cada culto de nuestra iglesia, a tal manera que no hay un solo culto que no estamos mencionando algo de misiones. Y número 3, la iglesia debe de orar cada semana por misioneros y por la misión de Dios. La iglesia debe de orar por las etnias no alcanzadas, ciertamente, pero también más cerca debemos de orar por los colaboradores, por los proyectos locales que tenemos. La iglesia debe de estar orando por los misioneros que hemos enviado o que apoyamos económicamente. Debemos de mencionar sus nombres. Debemos de recibir peticiones bien específicas. ¿Por qué? Porque eso no es un rito religioso de las iglesias misioneras. Es la forma de que Dios está proveyendo de que nosotros podamos participar en la obra misionera desde nuestra iglesia local. ¿Y sabe lo que ocurre cuando la iglesia toma en serio su responsabilidad de interceder por misiones y misioneros? No solamente Dios empieza a cambiar su corazón y empieza a obrar a favor de las peticiones que nosotros le estamos haciendo, pero Dios empieza a cambiar nuestro corazón también. En otras palabras, no solamente el corazón de Dios es tocado con nuestras oraciones, sino nuestro propio corazón es tocado con nuestras oraciones. Dios empieza a sensibilizar nuestro corazón, a suavizar nuestro corazón por su misión cuando nosotros tenemos la disciplina de orar por misiones y misioneros en todos nuestros cultos. Número 2. Necesitamos una iglesia que provee rampas de entrada. Una iglesia que provee rampas de entrada. Yo viví muchos años en los suburbios de la Ciudad de México. Y cuando yo estaba pastoreando la primera iglesia bautista de Texcoco, en los suburbios. Y México construyó un circuito de periférico que rodeaba toda la Ciudad de México, y lo hizo muy rápido para llegar de un lado de la ciudad al otro, cuando bajo circunstancias normales se tardaría de 3 hasta 4 horas en horas pico. Solamente había un pequeño problema con el circuito mexiquense.
Cuando inicialmente la construyeron, no la construyeron con suficientes rampas de entrada. Y yo, para poder subirme en una rampa para entrar en la autopista, aunque yo vivía 4 kilómetros del circuito periférico, yo tendría que caminar 50 kilómetros para encontrar la primera rampa de entrada. Así son muchas iglesias. Muchas iglesias no tienen suficientes rampas de entrada para que la gente pueda participar en la misión de Dios. Se ha dicho que el cuerpo humano, para poder caminar y aún correr, en realidad necesita 2 piernas. Un cuerpo humano puede existir y puede llevarse a cabo con una sola pierna, pero es debilitada y es limitada. Y muchas iglesias están tratando de cumplir la misión que Dios les ha dado con una sola pierna. Las 2 piernas que Dios le ha dado a la iglesia para que cumpla con el objetivo por la cual Dios la formó es ministerio y misiones. Ministerio y misiones. En otras palabras, ministerio es hacia adentro, hacia los creyentes, edificar a los creyentes, discipular a los creyentes. Eso lleva a cabo en la predicación, la alabanza, la enseñanza, los seminarios, todo lo que hagamos dentro de la iglesia. El fin de ello es ministerio, para edificar discípulos, para poder edificar al creyente la imagen de Cristo. ¿Pero para qué? Para que salga fuera de las 4 paredes de la iglesia para cumplir la misión de Cristo. Pero hoy en día muchas iglesias solamente enfatizan ministerio, puesto que son iglesias egocéntricas y todo gira alrededor del templo, de los cultos, de las actividades de la iglesia, y la iglesia no puede avanzar mucho. ¿Por qué? Porque solamente está caminando con una sola pierna en vez de con las 2 piernas. En otras palabras, el objetivo del ministerio dentro de la iglesia es para producir rampas de entrada fuera de las 4 paredes de la iglesia, en su propia comunidad, en su propia Jerusalén y hasta lo último de la tierra, para que la gente de nuestra congregación pueda servir en la misión de Cristo Jesús. En otras palabras, debemos desarrollar a cada discípulo en nuestra iglesia a través de nuestros ministerios para servir dentro de nuestra comunidad propia, nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nuestro ministerio esté produciendo rampas de entrada, gente que está saliendo fuera de las 4 paredes para servir localmente y globalmente, entonces la iglesia está caminando al parejo. Dios nos ha dado a cada creyente dones espirituales, pasiones, experiencias únicas en nuestras vidas que nos han hecho diferentes a todos los demás. Y la razón que Dios nos ha dado dones espirituales y luego pasiones y talentos y experiencias es para que nosotros podamos servir dentro de su misión de una forma única afuera de las 4 paredes de la iglesia. Y cada creyente dentro del contexto de la iglesia local debería de poder desarrollar una rampa de entrada que les permite utilizar quienes son ellos a través de sus dones, a través de sus experiencias, sus talentos, de que puedan servir en la misión de Dios afuera de las 4 paredes de la iglesia. Quiero que observen en el siguiente video la primera iglesia bautista de Guanare en Venezuela. Y ellos han pasado por nuestro proceso. Ellos han ayudado a los miembros de su iglesia a desarrollar rampas de entrada. Y yo quisiera que ustedes vieran algunas cuantas de las rampas locales de que ellos han desarrollado con los miembros de su iglesia. Ven este video.
La primera iglesia bautista de Guanare existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos, conectándolos con la misión de Jesús, impactando a Guanare Venezuela y las naciones con el Evangelio. Jerusalén, la ciudad de Guanare. Proyecto misional Sembradores de Talentos, impactando a jóvenes con el fútbol sala. Campeones misionales Asdrúbal y Eurídice Hernández. Proyecto misional Endulzando Vidas, impactando a la comunidad del Volcán, con talleres de repostería, panadería y costura. Campeón misional Mario Núñez. Proyecto misional En Confianza, impactando a través de los medios de comunicación la capital espiritual de Venezuela. Campeón misional Juan Manuel Morales. Proyecto misional Niños de Impacto, impactando a los niños de las Américas y sus familias por medio de actividades. Campeona misional Adelcy Mollejas. Proyecto misional Jugando para la Vida, impactando a jóvenes por medio del básquet. Campeón misional José Enríquez. Proyecto misional Hay Lugar para Ti, impactando a la urbanización San Francisco con cursos de panadería. Campeona misional Betty Demiliani. Proyecto misional Todos a Bordo, impactando a los niños de la comunidad del barrio Sucre. Campeona misional Belkis Colmenares. Proyecto misional Renovando Vidas, ministerio carcelario impactando a las mujeres privadas de libertad. Campeona misional Gilde Van Valen. Proyecto misional Joven, Tú Vales. Colegio Jesús Maestro y Señor, impactando a adolescentes y jóvenes. Campeón misional Héctor Cabrera. Proyecto misional La Primera, 89.5 FM. Emisora radial impactando a la ciudad de Guanare con el mensaje de Cristo. Campeones misionales Enrique y Soraya López. Proyecto misional Dejando Huellas, impactando a los niños del barrio Colombia Sur. Campeones misionales Fabio y María Rodríguez. Proyecto misional Béisbol Menor, PIBG, impactando a los niños y adolescentes de las Américas por medio del béisbol. Campeón misional David Escalona. Proyecto misional Guerreras del Rey, impactando a las niñas, adolescentes y jóvenes de las Américas por medio del Kicking Ball. Campeona misional Chayla Velázquez. Proyecto misional Dios es Luz, impactando a adolescentes y jóvenes a través del breakdance. Campeón misional David Escalona. Proyecto misional El Semillero del Saber, impactando a los niños del barrio Santa Rita. Campeones misionales Lenín y Laiden Piña. Proyecto misional En la Cima, MTP, impactando y alcanzando a ciclistas. Campeones misionales Germán y Rosalba Fernández. Proyecto misional Amigos de Asia, impactando y alcanzando a la comunidad china de Guanare. Misioneros Jesús y Marion Nieto. Representando a Judea, Venezuela, con el color azul. Proyecto misional Amazonas, impactando a la comunidad Coromoto de la etnia Jibi en el estado Amazonas. Campeones misionales Eduardo y Saraí Mena. ¿Qué le pareció el video que acaban de ver? Ustedes vieron laicos de la congregación que están sirviendo en diferentes barrios, en diferentes actividades, en diferentes sectores de la ciudad. Algunos con el deporte, otros con la ayuda humanitaria, otros en cárceles, otros con niños, otros con jóvenes y adolescentes, otros con mujeres, otros con hombres. Pero cada uno de ellos encontró su rampa de entrada. Y cada rampa de entrada bastante diferente a las demás. Eso es lo que me refiero, que una iglesia necesita proveer rampas de entrada. Pero ¿sabe qué? No solamente ellos necesitan proveer rampas de entrada para los que van a servir localmente, pero también para los que van a servir en su Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. No tuvimos tiempo para mostrarle el video completo, pero pudiéramos habérselo mostrado y hubieran visto familias que están trabajando al parejo con los misioneros que están sirviendo hasta lo último de la tierra. Primera cosa, la iglesia necesita una visión global. La segunda cosa, la iglesia necesita proveer rampas de entrada. Y la tercera y última cosa, la iglesia necesita una infraestructura que apoye a los que quieren servir afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Debido a que la mayoría de las iglesias hoy están centradas en sí misma, todo centrado en los cultos o en los templos. Por lo tanto, la infraestructura de nuestras iglesias reflejan esa anomalía, reflejan esa falta de cultura bíblica en nosotros. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos nosotros desarrollar una infraestructura que permite con mucha naturaleza, con mucha ligereza, que la gente pueda participar en la misión de Dios. En otras palabras, que no se ve como algo totalmente abnormal. Cuando alguien en la iglesia dice, hermanos, me quiero ir en un viaje de misiones, y todo el mundo, ¿qué? ¿Tú quieres hacer qué? No, ese es para los misioneros. O cuando alguien en un culto pasa enfrente rindiendo su vida y confiesa delante de toda la iglesia, hemos estado luchando, pero Dios nos ha llamado al campo misionero. En vez de que la reacción sea, ¿cómo? Jamás me hubiera imaginado. Toda la iglesia apoya y toda la iglesia afirme el llamamiento de aquella persona. Pero la única forma que vamos a lograr a tener esa clase de discípulos con visión global, y luego nosotros tenemos que proveer las rampas, pero también una infraestructura que apoye a los que van a salir fuera de las cuatro paredes. Entonces, la infraestructura de la iglesia debería de reflejar la importancia del ministerio, pero también la infraestructura de la iglesia debe de reflejar la importancia de las misiones. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra cultura en la iglesia de que refleja la importancia de la misión de Dios. Y los pastores y líderes de nuestras iglesias, en vez de verse como los implementadores de la misión de Dios, deben de verse como los empoderadores de la misión de Dios. En otras palabras, mi rol como pastor, como líder, no es hacer la misión de Dios. Ahora, déjame decir esto. Yo, aparte de ser pastor y líder, soy seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo, mi rol es hacer la misión de Cristo. Pero mi rol como líder no es tanto el ejecutar la misión de Dios, sino empoderar a la congregación para que ellos puedan hacer la misión de Dios. Si yo entiendo correctamente Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, y creo que sí lo entiendo, el rol de liderazgo dentro de la iglesia es a capacitar a los santos para que puedan hacer la obra y edificar el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Exactamente como la mayoría de las iglesias tienen organigramas para demostrar todos los diferentes ministerios de la iglesia, también debería de tener un organigrama que demuestre cuáles son las oportunidades que nuestra gente tiene para participar en la misión de Dios. Pero lastimosamente, la gran mayoría de las iglesias tienen organigramas extensas de todos los ministerios internos y cómo la gente puede participar. Y cuando se trata de misiones, nada más una sola palabra: misiones. No. Debemos de tener un organigrama en todos los diferentes proyectos que tenemos, todas las diferentes oportunidades donde estamos orando para poder abarcar algún día las familias misioneras con las cuales estamos trabajando. Entonces, y debemos de tener un organigrama, o en otras palabras, una infraestructura
que demuestre también la importancia de la misión de Dios. En Enfoque Global, nosotros recomendamos una infraestructura que se llame el equipo global o los equipos globales. Y dentro del equipo global se ha dividido en 4 equipos de área, exactamente como Jesús los dividió en Hechos capítulo 1 y verso 8. Tenemos un equipo de Jerusalén, tenemos otro equipo de Judea, tenemos otro equipo de Samaria y otro equipo de último de la tierra. Y cada uno de estos 4 equipos de área son liderados o por un hombre o mujer, una pareja de la iglesia que tenga pasión por la misión de Dios en esa área geográfica específica. O sea, la propia ciudad donde está la congregación, o quizás el estado o el país donde se encuentra la congregación. Para Judea, Samaria, quizás el continente donde se encuentra, y luego último de la tierra. Y luego cada uno de los líderes de área de Jerusalén, Judea, Samaria y último de la tierra desarrollan proyectos misionales dentro de su área. Por ejemplo, el líder de Jerusalén va a desarrollar diferentes proyectos, todos liderados por laicos de la iglesia en su propia Jerusalén. En el video que acabamos de ver hace unos minutos, es exactamente lo que acabamos de ver. Ese equipo tiene unos líderes y ellos han desarrollado con los diferentes miembros de la iglesia los diferentes proyectos que ustedes acaban de presenciar. Pero lo mismo hace el líder de Judea, el líder de Samaria y el líder de último de la tierra, con los diferentes misioneros con la cual la iglesia está trabajando. Y cada uno de los proyectos son liderados por un laico de la congregación, uno de nuestros discípulos que nosotros estamos reproduciendo en nuestra congregación con el fin de tener un impacto local y global. Y cada uno de los proyectos, así que el que lleva a cabo el proyecto es algún discípulo de nuestra congregación que están sirviendo fuera de las 4 paredes de la iglesia en la misión de Dios. Y el objetivo de cada uno de esos movilizadores o cuidadores, como usted los quiere llamar, pero ellos son el enlace entre el proyecto misional o la familia misionera o la etnia no alcanzada y la congregación. Y ellos tienen la responsabilidad de hacer 5 cosas muy importantes. Número 1, comunicar. Ellos tienen que comunicar constantemente qué es lo que Dios está haciendo, cuáles son las peticiones específicas del proyecto, de la etnia o de la familia misionera, cuáles son las necesidades. Ellos constantemente están en comunicación. Número 2, ellos están para apoyar, porque el proyecto, la familia misionera o la etnia no alcanzada va a necesitar proyectos para poder desarrollar la estrategia misional dentro de esa área o dentro de ese lugar donde se está trabajando. Entonces, el movilizador o la familia cuidador o el enlace o el líder misional está para levantar apoyo. Y no solamente me refiero a apoyo financiero. Puede ser recolectar cosas necesarias para poder enviar. Puede ser un equipo para poder servir al lado de ellos. Número 3, para orar. Ellos están para orar. Ellos son los que llevan las peticiones ante la congregación para que toda la congregación esté intercediendo. Demasiadas veces nuestras peticiones son demasiadas ambiguas. Cuando nuestras peticiones son demasiadas ambiguas, como Dios bendice a todos los misioneros en el mundo, ¿cómo nos damos cuenta que Dios contestó esa petición? No podemos saberlo. No sabemos si Dios contestó. Pero si yo me presento ante la congregación y yo digo, hermanos, estoy aquí para interceder en esta mañana, invitarles a ustedes a interceder por la familia Rodríguez, que ellos están sirviendo en el norte de África y ellos
se comunicaron conmigo en esta semana y su vecino Mustafa está al punto de entender el evangelio y nos ha pedido a todos nosotros que intercedamos por Mustafa. Así que les invito en esta mañana a interceder por el vecino de nuestra familia Rodríguez, que está ahí en el norte de África, y todos están intercediendo. Ahora, cuando Dios contesta esa petición, ¿qué va a suceder? Toda la iglesia va a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, tuvimos parte. Nosotros tuvimos parte con la salvación de Mustafa porque pudimos interceder. Pero ¿quién es la persona que trae las peticiones específicas de cada familia misionera, de cada proyecto misionero y de las etnias no alcanzadas delante de la congregación semana tras semana tras semana? Es el movilizador, es el enlace misional, es el campeón, la persona que está ahí representando ese proyecto. Ellos deben de comunicar, deben de apoyar, deben de orar, pero también deben de cuidar a los misioneros. Ellos deben de cuidar, deben de darse cuenta a través de la comunicación si hay algún problema. Si están teniendo problemas interpersonales, si están teniendo problemas en su matrimonio, si están teniendo problemas con sus hijos. Y ellos deberían de estar ahí para cuidar de la familia misionera, cuidar de ellos. Quizás tienen que llevar un equipo para poder ministrar a los misioneros. Quizás tienen que traer los misioneros a la iglesia para poderlos ministrar, pero están para cuidar de ellos. Y luego, número 5, reclutar a otros a participar en el proyecto o en los viajes misioneros para poder colaborar. El movilizador está ahí como un portavoz reclutando dentro de la congregación a otras personas que pueden participar en ese proyecto también. Esa es la clase de infraestructura. Eso es lo que es un equipo global, con 4 equipos: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra, y bajo cada una de esas 4 áreas se divide en distintos proyectos misionales, y cada proyecto misional es liderado por un movilizador, por una familia que los cuide al proyecto, al misionero, y que está reclutando a otros a participar. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 llevó a sus discípulos a Samaria, a otra cultura, a otra gente étnicamente, y Cristo lo hizo con el fin de cambiar su cosmovisión. Nosotros necesitamos dentro de nuestras iglesias tener una infraestructura que esté apoyando a los viajes a corto plazo y a los proyectos misionales, porque la única forma de cambiar la cosmovisión de nuestros discípulos es sacarles fuera de nuestra propia Jerusalén y ponerlos en una cultura ajena, una cultura diferente, a veces situaciones incómodas, y darles la oportunidad de crecer y expandir sus horizontes, y que Dios puede obrar en sus corazones. Estas 3 cosas son bien importantes. Y si no cambiamos estas 3 cosas, solamente vamos a seguir produciendo discípulos egocéntricos que van a ser el reflejo de nuestras iglesias egocéntricas. La semana pasada yo estaba en una reunión de mi propia denominación y yo escuché un líder de las iglesias hispanas de mi propia denominación ponerse de pie delante de cientos de pastores y decir lo siguiente: nuestra denominación, tenemos casi 4,000 iglesias hispanas, y de los 3,600 misioneros que nuestra agencia misionera ha enviado, solamente 47 de ellos son latinos. Y para poder movilizar a las iglesias a enviar más misioneros, esto fue lo que él dijo: hermanos, mandemos más misioneros latinos, porque no tenemos que pagar nada. El IMB les va a pagar todo, así que aprovechemos y mandemos misioneros. ¿Puedo ser
brutalmente honesto? ¿Eso no ha funcionado en los últimos 40 años? Y no va a funcionar el día de hoy tampoco. Nunca vamos a ser discípulos localmente que tengan impacto y pasión globalmente solamente diciendo el IMB les va a pagar todo, no tienen que hacer nada. En otras palabras, lo que este líder en esencia estaba diciendo: ustedes no tienen que cambiar nada, solamente manda a su gente y les van a pagar todo. Perdón, pero eso no está funcionando. ¿Sabe lo que él hubiera dicho? Vamos a cambiar nuestra cultura. Vamos a cambiar la cultura de nuestras iglesias. En vez de ser iglesias egocéntricas, vamos a ser iglesias con visión global. Vamos a ser iglesias que proveen rampas de entrada hacia la misión de Dios. Y vamos a ser iglesias que tengan una infraestructura de que realmente pueden enviar nuestra gente hasta lo último de la tierra. Y con una mentalidad de que, no tenemos que pagar nada, el IMB nos va a pagar todo. Perdón, hermanos. Esa clase de iglesia no va a impactar las naciones en lo mínimo. Las iglesias que van a impactar las naciones son las iglesias que estén intercediendo por misiones cada semana, que se está escuchando de misiones cada semana, que proveen rampas de entrada y que tengan la infraestructura para que la gente que quiera participar pueden subirse en la rampa y pueden participar con ligereza y con facilidad. Pueden llegar a su campo de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Si nosotros realmente vamos a cambiar lo que estamos haciendo, tenemos que iniciar con nuestra cultura. La cultura es lo que tiene que cambiar. Que Dios les bendiga, hermanos.